Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 12, que dice así la palabra: visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Esto le pasó a un joven llamado Eutico. Eutico significa afortunado. Este era un joven creyente. La noche que el apóstol Pablo estuvo de paso por Troas, celebraron los creyentes un culto de comunión el domingo por la noche. ¿Por qué por la noche? Era probablemente porque era la hora mejor para la gente ocupada, como hacemos hoy en día, para que los cristianos tengan tiempo y no tengan excusas de no acudir al templo a congregarse con los hermanos. Sigamos con el relato. Allí estaba Eutico, pero en un lugar peligroso, sentado en la ventana. El discurso fue largo hasta medianoche. El apóstol Pablo era demasiado sincero y fervoroso para contenerse con un discurso de 20 minutos en el día de su despedida. Así deseáramos predicar nosotros, 1 hora. Hoy nos ponen un tiempo para predicar en el templo, que tenemos que cumplirlo. Pablo no era como algunos predicadores que pretenden llevar el tiempo asignado mirando el reloj de pulsera, desesperado por terminar la enseñanza, sino que Pablo derramaba su corazón en favor de aquellos almas que no volvería a ver y por las cuales se sentía responsable. Una prédica puede ser larga o corta. Lo importante es disponer nuestra mente y corazón para escuchar la enseñanza. Cuando no estamos interesados en el sermón, podemos sentir prédicas de 30 minutos más largas que de 1 hora. Un discurso resulta largo siempre que el auditorio o oyente es frío y apático, teniendo su corazón fuera del mensaje. Un mismo sermón puede ser corto para un oyente y largo para otro. Seguro que el sermón de Pablo no parecía largo a muchos de los que estaban sentados en la primera fila, llorando de emoción por escuchar un mensaje lleno de la palabra dada por el Espíritu Santo. A Eutico, sentado detrás en una ventana, le pareció largo el sermón del apóstol Pablo, y rendido de un sueño profundo, perdió el equilibrio y se vino abajo, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Todos corrieron llorando. Pablo, lleno del poder de Dios, se acordó de lo que hizo el profeta Elías, que sale en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 21 al 22, que dice así la palabra: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Pablo hizo lo mismo que el profeta Elías. Se echó sobre el muchacho y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Allí estaba Lucas, el propio autor del relato, quien como médico pudo comprobar la muerte del joven y cómo lo revivió el apóstol Pablo. Todos fueron consolados y fueron a celebrar la Santa Cena. Qué emoción sintieron, cuán cerca el Señor estaba de ellos con todo su poder. Pasa lo mismo en cada uno de nuestros cultos o celebraciones para el Señor, en donde Dios está cerca de nosotros, presentando su poder en cada sermón y en todo lo que hacemos para Él, siempre y cuando disponemos nuestra mente y corazón en toda la celebración. Miremos qué aprendemos de esta historia. Como punto número 1, debemos darle la importancia a la celebración o culto. ¿Qué no se merece el que dio la vida por nosotros?
Es importante darle un sacrificio de alabanza a Dios, que se entregó totalmente por nosotros, que nos dio a su único Hijo. Porque si miramos, Jesús está presente de manera especial en cada una de estas celebraciones. No debemos considerarla menos importante, porque no está físicamente, sino espiritual. ¿Es más importante lo físico que lo espiritual? No, es más importante lo espiritual, porque nuestra guerra es espiritual. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿verdad? Donde dice que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es espiritual. Recordemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y es un gozo escuchar la palabra, porque nos fortalece preparándonos para la batalla espiritual. Es importante por eso estudiar la palabra, escuchar palabra, poner atención en la iglesia para aprender más de la palabra, para que así nos defendamos de los dardos del enemigo, así como lo hizo nuestro Señor Jesús cuando lo quiso tentar el enemigo. No cayó en la tentación porque se defendió con la palabra. Sale en Mateo capítulo 4. Como número 2, debemos acudir con atención y reverencia. Eutico acudió, pero me temo que no con la disposición debida. Debemos excusarlo porque es joven. Esto solemos hacer con nuestros hijos cuando les vemos distraídos. Muchos hijos de creyentes van al culto arrastrados por sus padres, y no es extraño que se distraigan y no presten la atención debida hasta que dan su corazón a Cristo. Algunos hijos de familias creyentes tenemos esta experiencia. Los padres suelen excusarlo diciendo: son jóvenes, no entienden todavía el valor de las cosas espirituales, ya sentarán cabeza. Nunca digamos esto, y menos en presencia de ellos mismos, pues ellos son los primeros en saber que no es verdad. Ellos deben comprender el valor del Evangelio. Todos en algún momento tuvimos un corazón que se resistió a las cosas espirituales. Entonces, de acuerdo a nuestras experiencias, hagámosles comprender el gran peligro del descuido espiritual, de las cosas del reino de los cielos. Dios mismo no excusó a Eutico aquella noche. Tuvo que recibir la lección en su cuerpo, magullado. Si los padres de Eutico, que se suponían que estaban presentes, hubieran sentado a Eutico adelante a la par de ellos, no hubiera sucedido este accidente. Debemos enseñarle a nuestros hijos la importancia del reino de los cielos. No vaya a ser que corran la misma suerte que Eutico, que tengan un accidente y pierdan su alma. Es de suma importancia enseñarle las palabras día y noche, como nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7, que dice así la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, hablándoles de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es necesario enseñarle a nuestros hijos, como nos enseña Deuteronomio, la palabra en donde andemos, en el camino, al acostarnos, al levantarnos, todo el día es importante enseñarle las palabras. Podemos figurar que Eutico no olvidó la lección y que la impresión de aquella noche fue crucial para su vida cristiana. Como punto número 3, hay un gran peligro en el jueguito entre el mundo y la iglesia de Cristo. La peligrosa situación de Eutico es la de todas las personas que han escuchado muchas veces el Evangelio sin consagrar su corazón a Jesucristo. Jóvenes y adultos miran afuera y adentro, prestan un poco de atención a las cosas de Dios y otra poca a las del mundo. No debemos seguir con ese juego, porque nos puede pasar como Eutico, caernos y morir. Es mejor ponernos en un lugar seguro, en los brazos de nuestro Señor Jesús, haciendo todo lo que Él nos manda, haciendo lo que Él hizo. Ahí nos ponemos en los brazos de nuestro Señor Jesús. Ahí vamos a estar seguros, sin poder caer y morir. Lo terrible es que pueden saltar adentro, pero también afuera, a la condenación, porque descuidar las cosas espirituales puede convertirse en un sueño profundo fatal, como le sucedió a las vírgenes insensatas en el relato de Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13, que se descuidaron tanto en las cosas del mundo que perdieron su relación con Dios. ¿Y qué les dijo el Señor? De cierto os digo que no os conozco, le dijo el Señor Jesús. Miremos qué nos aconseja Efesios capítulo 5, versículo 14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Eso dice la palabra.
Así podrían haber clamado a Eutico cuando empezó a dar los primeros cabezazos. Es necesario hacerlo ahora a todos los que duermen y quienes están en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. La gente del mundo no se da cuenta, así como el que duerme, de que pueden despertar en una eternidad de condenación. En cualquier incidente podemos perder la vida, aún en algo tan sencillo como cruzar la calle. No confiemos en nuestras propias prudencias. Sale en Proverbios capítulo 3, versículo 5 que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fiémonos de nuestro Señor Jehová de los ejércitos con todo nuestro corazón, alma, mente, pensamiento, sentimiento, derribando todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sometiéndonos a nuestro Señor Jesucristo y para que vivamos en prudencia. Si alguien hubiese advertido a Eutico, habría dicho, como decimos mucho, yo caerme. No contaba con el sueño. Así pretenden algunos ser bastante prudentes con el pecado hasta que han experimentado la caída. No debemos dormitar en jugar en poner un pie en el mundo y otro en el Señor. Debemos ser prudentes y someternos a las cosas espirituales, que son las del Señor, para estar preparados para cuando venga el Señor, no nos diga, como les dijo a las vírgenes insensatas, no os conozco, les dijo el Señor. Habían descuidado la relación que tenían con el Señor. ¿Por qué? Por las cosas del mundo. No debemos descuidar, dormitar por las cosas del mundo. No podemos estar un pie en las cosas de Dios y otros en las cosas del mundo, jugando a la iglesita, jugando al cristianismo. Porque el Señor nos va a decir, no os conozco. ¿Por qué? Porque no tienes una relación con Él. Como cuarto punto, hay una gran ventaja en la fidelidad, serle fiel a Dios. Todos los cristianos somos euticos, o sea, somos bien afortunados. Es una gran fortuna que Dios nos haya escogido y haya dado su Hijo para salvarnos. Pero tenemos que hacer lo que nos dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 9, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos nuestros hermanos vamos padeciendo esos mismos, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Tenemos que velar como nos dice la palabra, interesados en las cosas de Dios, no dormitar con el mundo, porque nuestro adversario anda buscando al que está durmiendo para devorarlo. Tenemos que resistir los ataques del diablo, estando firmes en la fe. Recordemos que somos los valientes que con violencia arrebatamos el reino de los cielos. No somos cobardes, que son los que se van al mundo buscando sus placeres, que son pasajeros. ¿Y qué dice la Biblia? Que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Seamos fieles a Dios para heredar el reino de los cielos. Y esforcémonos en serle fiel a Dios, obedeciendo su palabra. Esto nos despertará si estamos dormitando. Entonces seremos cada vez más euticos, o sea, más afortunados. La palabra nos va a despertar, porque la palabra es viva y eficaz. Al estar escuchando y leyendo palabra nos va a despertar, no va a dejar que nos dormitemos. Sometémonos fieles a Dios, recordemos su palabra que dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sale en Mateo capítulo 25, versículo 23, que dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tal vez para ti es poco serle fiel a Dios, pero para Dios es de mucho valor. Si en cosas pequeñas has sido fiel, lo serás en las cosas grandes. Hermano, amigo, que escuchas, no cabecees jugando con el mundo. De repente te quedarás dormido y puedes morir y perder tu alma. Y recordemos que nos dice Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 26, que dice: porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechamos si ganamos poder, fama, dinero? No aprovechamos en nada, porque perderemos nuestra alma. Recordemos que el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hacen la voluntad del Padre o la voluntad de Dios permanecen para siempre. Eso sale en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. No debemos dormitar, jugar con el mundo.
No debemos jugar con nuestro enemigo, porque ¿qué puede pasar? Nos podemos dormir y caer. Seámosle fieles a Dios, busquemos la palabra, sometámonos a esa palabra, que no nos dé sueño, que tengamos amor y más amor y más amor por leer la palabra de Dios, por buscar de Dios, para que así vivamos despiertos, no dormitando como las vírgenes insensatas. Espero les haya gustado esta pequeña reflexión. Dios bendiga a su familia, bendiga todo lo que toque en sus manos. Ángeles acampen alrededor de ustedes en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.